Un saludo, como siempre, muy especial, un saludo cuántico a todos los que han venido siguiendo estos videos donde nos proponemos, dentro del programa Seres Cuánticos, nos proponemos investigar, hacer un poquito de historia de la ciencia y de la filosofía con el propósito de demostrar si las entidades cuánticas que estudia la física exhaustivamente existen, se producen, se manifiestan en los seres humanos, como usted y como yo. Posteriormente miraremos de qué manera, si es cierto, y si es así, cómo podemos colocar esas capacidades, esas características a nuestro propio servicio en casi todos los campos del quehacer diario de los seres humanos. Hoy consideramos que es supremamente importante la exposición que vamos a hacer, humilde, modestamente, la consideramos de mucho valor porque vamos a poner en tela de juicio, es decir, vamos a hacer una crítica sobre el eje en el cual ha girado la raza humana en todas las civilizaciones, y es la racionalidad, la inteligencia. La inteligencia como capacidad de contactación desde el córtex o corteza cerebral, miren ustedes que es superficie del cerebro, con la superficie de los objetos. Hay que entender que la racionalidad no llega más allá de la superficie de los objetos. Sin embargo, se ha constituido en la piedra angular de las civilizaciones, personajes importantes de la historia y la filosofía como Hegel, por ejemplo, la centra y le da la dignidad prácticamente fundadora y divina, la idea universal, y así la inteligencia da respuesta, da una imagen de la objetividad, entendiendo, como lo habíamos dicho en otros videos, por objetividad todo aquello que tenga espacio, forma y tiempo, según Immanuel Kant. Bien, comencemos por decir que si es así, tendríamos que examinar los conceptos de subjetividad, la misma objetividad, pero esencialmente nos vamos a centrar en el concepto de existencia. ¿Qué es existir? Existir, valga la pena repetirlo una y otra vez, existir es tener tiempo, tener forma y tener espacio. Esa sería la existencia. La física cuántica ha arribado a unos niveles de tiempo y de espacio supremamente pequeños, es decir, a las puertas o en la frontera donde se divide la existencia de la no existencia. Ha advertido que detrás de esas barreras cuánticas pueden existir varias soluciones que la racionalidad no ha podido en este momento comprobar o manifestar. Ahí, en la puerta de lo que separa la existencia de la no existencia, se han venido formulando hipótesis. Hipótesis son teorías que no se han comprobado todavía, que no se les ha hecho la prueba de laboratorio. Si hablamos de multiversos o la teoría M, la teoría de cuerdas y supercuerdas,
de simetrías y de supersimetrías, la teoría de los P-branas, el agujero de gusano, que sería mismo, la misma teoría del multiverso o multiuniversos. Seríamos comunicados a través de esos agujeros con una cantidad de universos. Realmente, pues la vida sería muy corta para conocer todo eso. Y lo que sí se podría hacer sería, con el legítimo derecho que nos asiste, poner al lado de esas teorías tan extraordinarias y tan bien fundamentadas, colocar, con el atrevimiento del caso, otra teoría que podría superar la inteligencia como medio de captación de la realidad externa. Podría hablarse de una catástrofe de la racionalidad. Es decir, que así como no hay objetos, porque es que hay una connivencia, hay un paralelismo sumamente ajustado entre la racionalidad y los objetos. Realidad indica que la racionalidad o inteligencia solo capta los objetos, no va a captar espíritus, a pesar del esfuerzo que hizo la metafísica, que resultó en vano. Lo que sí está claro es que la inteligencia o racionalidad es cortical o de superficie, y que se llegó a un momento en donde no hay objetos que pensar. Lo que podría argumentarse, podría empezar a construirse una consideración más dentro del abanico de hipótesis que ya hay, a la racionalidad como que está terminando ahí en esa frontera de lo cuántico, está terminando su tarea. Y entonces tendríamos una capacidad, los seres humanos, superior a la inteligencia. En pocas palabras podríamos decir desde la filosofía que el proceso epistemológico de conocimiento estaría insuficientemente enunciado. No comenzaría todo con los sentidos, como se viene pregonando, se viene haciendo desde John Locke, desde hace muchísimo tiempo. Todo pasa por los sentidos. Los sentidos no serían los fundadores de la realidad. Habría un dinamismo como variable oculta, podríamos decir, detrás de lo cuántico, de la barrera cuántica, de la cual nosotros somos parte. Todo parece indicar, ya hablaremos en otros videos sobre este asunto para redondear la posibilidad de que sí seamos seres cuánticos, pero con pruebas, no con creencias, no con misticismo, sino de la mano de la ciencia, comprobar y mirar cómo podemos aplicar, así como hemos aplicado los descubrimientos de Piaget en la educación, la neurociencia, la neuropedagogía. De la misma manera podríamos aplicar estas características de lo cuántico a los diferentes sectores de la cultura humana. Ahí estaríamos entonces presentando una posibilidad de que, ¿qué pasa si la inteligencia no es la principal cualidad que nosotros tenemos? Si detrás de la inteligencia hay algo más que se pueda captar, ya no a través de un acto perceptivo, sino de un sentir
equiparable a la fuerza de la gravedad o a la misma gravedad, y que sería previo al sentir de los cinco sentidos. En los trabajos que se encuentran en Amazon, entre otros seres cuánticos, por ejemplo, Epístola Final a las 7 Iglesias, son escritos de quien les habla, que están publicados ya, donde podemos mirar cómo hemos llamado impulso, una vez que a través de la fenomenología husserliana hemos tratado de encontrarlo, la esencia, aquello que no es apariencia filosóficamente hablando, es decir, fenómeno o descentración, como lo llamó Heidegger, encontraríamos en la, tal vez no supra, sino intrainteligencia, en una capacidad superior a la racionalidad, al cogito cartesiano, una capacidad superior que la llamamos impulso y que corresponde a un sentir superior, repito, al sentir de los cinco sentidos. Y entonces la inteligencia ya no ocupa el primer lugar en el proceso epistemológico de contactación de la realidad externa, no ocuparía el primer lugar, sino que la inteligencia sería el producto o el sucedáneo de un impulso que se podría captar como carencia de objetos y que corresponde a la génesis del proceso, a donde va a llegar de nuevo, pero con una retroalimentación, es decir, con una conservación de información. Eso lo estudió Hameroff, Stuart Hameroff, en sus análisis de los microtúbulos en el cerebro, que se guarda una información y que científicamente podría corresponder al fenómeno o a la entidad que denominamos alma o espíritu, que trasciende el objetivo. Estaríamos observando, haciendo analogías entre esas entidades para determinar cuál es, por ejemplo, el origen de la diferencia entre ciencia y religión, que, para adelantarles algo, es un problema eminentemente semántico, interpretativo, más que un problema estructural o conceptual de fondo. Entonces queda la inquietud que estaríamos inaugurando algo supremamente importante, de una responsabilidad y de un alcance, con toda la humildad, con todo el respeto, nunca antes visto para la humanidad, en la medida en que descubriríamos una entidad superior a la inteligencia, fundadora, categorizadora, filosóficamente hablando, categorizadora de la inteligencia o del cogito cartesiano, o de la capacidad de captar la exterioridad, la objetividad. Entonces el concepto de subjetividad habría también que darle una vuelta, hacer un análisis más de fondo, porque lo que sí está visto es que hay unos niveles de objetividad. La objetividad no es una sola, sino que la objetividad tiene degradaciones, niveles y subniveles, hasta que podríamos llegar a los objetos internos, que serían las imágenes. Y entonces no sería esa la verdadera subjetividad. Hay que aclarar algo que ojalá se hayan dado cuenta, que yo no haya sido el primero en darme cuenta, que la subjetividad es elaborada por la misma racionalidad u objetividad.
La subjetividad no tiene un espacio de configuración propio. La subjetividad está definida desde el objetivo, desde la inteligencia, pero no es verdaderamente un sujeto el montón de imágenes internas no explicitadas en la exterioridad, que sería el concepto de lo subjetivo. Lo subjetivo se desprecia porque es un individuo que tiene guardadas unas imágenes y que eso lo piensa él y solo él. Pero lo que le da carácter de realidad, digamos de verdad, a cualquier cosa es el carácter objetivo, el consenso social. Todos están de acuerdo con que la física cuántica existe. Todos están de acuerdo con las pesas y medidas en el mundo, por ejemplo, son acuerdos o consensos sociales. Pero no necesariamente podemos estar de acuerdo con la manera de pensar, con esto que estoy diciendo yo. Esto podría parecer subjetivo, entre comillas, para dar a entender que la subjetividad no sería lo que se ha dicho que es. Eso serían unos objetos internos. Seguimos discurriendo, seguimos nombrando las características que tiene la realidad y su coetánea, la inteligencia. Estamos a puertas de descubrir cosas muy interesantes que pueden dar soluciones evidentes, efectivas, a todos aquí y ahora. Muchas gracias, un abrazo sumamente grande y hasta la próxima, donde seguiremos abordando la hipótesis para presentarla, colocarla ahí al ladito de Pebranas, multiversos, teorías M y etcétera, etcétera. Un gran abrazo para todos. Ojalá hayan muchas manos levantadas con los deditos hacia arriba, muchas suscripciones para poder seguir con la anuencia de ustedes, para poder escuchar los comentarios autorizados de las personas que quieran intervenir para ayudarnos en la investigación de manera heurística. Hasta la próxima.